Hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más aquí estamos delante de la presencia del Señor para dar gracias por esta oportunidad que nos concede de poder compartir con ustedes la palabra de Dios, esperando que Dios fortalezca sus vidas, que Dios los mantenga fortalecidos y siempre buscando al Señor, que es lo más importante, porque durante estos momentos por los cuales estamos atravesando, necesitamos de Dios en nuestras vidas y gracias a Dios porque está sucediendo esto. Tenemos el tiempo para buscar a Dios, para acercarnos a su presencia. Así que, hermanos, fortalezcas en el Señor y siga sirviendo a Dios, que esto es pasajero, es momentáneo y pronto vendrá la liberación de parte de nuestro Dios y podremos reunirnos otra vez juntos como iglesia en el templo para Dios. Así que, ¿por qué no inclina su rostro? Vamos a orar y dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de podernos acercarnos a tu presencia a través de estos medios, Señor. Te pedimos que uses esta palabra para aquellos que necesitan, Señor, ser fortalecidos, ser confortados, ser consolados, ser animados, Señor. O para aquellos que necesitan crecer, madurar, que tu palabra, Señor, cumpla el propósito con el cual tú la mandas a nuestras vidas. Nuestras vidas sean edificadas y fortalecidas por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada hermano, cada hermana, Señor, que está mirando este video y que, Señor, su vida pueda ser fortalecida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Ah, vaya al libro de Lucas, capítulo 10, y vamos a dar lectura al versículo 38 al 40. Lucas 10, 38 al 40. Voy a estar utilizando la nueva traducción viviente, perdón. Y si mira algunas cosas que están distintas a la Reina Valera 60, esa es la razón. Así que miren lo que dice la escritura. Dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada María los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. El tema para este mensaje yo le he titulado Una vida a los pies de Jesús. El pasaje que nosotros acabamos de leer nos va a contar la historia de dos hermanas, una que se llamaba Marta, la otra María, y Jesús que está ahí en su casa de ella. Vemos que el primer versículo
versículo 39, dice que durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Llegó Jesús, iba rumbo a Jerusalén y dice que pasó a una aldea. Cuando nosotros leemos los demás textos que hablan acerca de María y de Marta y de Lázaro, su hermano, nos vamos a dar cuenta que la aldea a la que se refiere aquí es la aldea de Betania. Ahora, Betania estaba solamente a 2 millas de Jerusalén, estaba solamente cerca de ahí. Y parece que Jesús, aquí era el lugar donde él posaba y donde le atendía, porque la escritura nos va a decir allá en el libro de Juan, capítulo 11, el versículo 3, dice de la siguiente manera: así que las 2 hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está enfermo. Esto lo encontramos allá donde Jesús resucita a Lázaro, pero Jesús entonces vemos que él va, cuando le mandan a llamar, le dicen: tu querido amigo está muy enfermo. Luego dice allá el versículo 5, dice: aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Entonces vemos que esta familia era una familia amada por Jesús y eran amigos de Jesús. Entonces, era un lugar donde Jesús acostumbraba a estar cuando iba a Jerusalén. Lo que nos habla la historia que nosotros acabamos de recibieron a Jesús. Y estas 2 hermanas vamos a mirar a través de los pasajes que acabamos de leer. Vamos a darnos cuenta que había cosas que las hacían ser un poquito diferentes. Las 2 eran discípulos de Jesús. Las 2 eran seguidoras de Jesús. Las 2 servían a Jesús. Las 2 amaban a Jesús. Pero hay algo que el escritor Lucas nos va a mencionar aquí acerca de Marta. Marta, dice allí el versículo que sigue, versículo 39, dice, perdón, versículo 40 dice: pero Marta estaba, ¿qué? Distraída con los preparativos para la gran cena. Lo primero que nos dice la Biblia es que ella estaba distraída con los preparativos. Distraerse es fácil. Distraerse es algo que es muy fácil en la vida del hombre, por causa de muchas circunstancias. Y aquí Lucas menciona que Marta se encontraba distraída por todas las cosas, los preparativos para la gran cena. Por eso a Marta esto le distraía. Estaba más adelante, Jesús va a decir en el versículo 41, dice: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Marta se preocupaba por todos los detalles, que todas las cosas estuvieran en su lugar, que todo estuviera listo para poder sentarse a la mesa y cenar. La preocupación de Marta no era más. La preocupación de Marta no era algo que estaba fuera, que no tenía ninguna cosa que fuera mala en esto, sino que
lo que vemos aquí es que ella se encontraba distraída y cuando Marta estaba distraída, vamos a darnos cuenta que el enfoque de Marta estaba lejos del personaje central que se encontraba en su casa. Estaba lejos su mirada de aquel que había venido a su casa, el cual era el centro de aquella reunión. Por eso es que Lucas va a escribir que se encontraba distraída y lo que la distraía era las preocupaciones, los detalles, que todo saliera bien, que caminara bien, que no faltara un vaso, que no faltara agua, que no faltara un mantel, que no faltaran estas cosas, estos detalles, para atender bien a Jesús. Y eso era bueno, pero ella al distraer, al mover su mirada de Jesús, la centró en las preocupaciones y en los detalles que ella quería ofrecer a Jesús. Y por eso es que eh, es interesante esta historia, ¿no? Y encontramos una similitud en lo que Pedro realiza cuando están en medio de la tempestad y Jesús viene caminando hacia ellos en medio del mar de Galilea. Ellos estaban luchando porque se levantó una gran tempestad y de repente miran a alguien caminar de las aguas y se espantaron y dijeron, es un fantasma. Pero Jesús les habló y les dijo, no teman, yo soy. Y cuando Pedro oyó que era Jesús, él dice, si tú eres, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. Y dice que Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Y caminó hasta que de repente dejó de mirar a Jesús. Hasta que de repente volteó su mirada de Jesús y comenzó a ver las grandes olas que se levantaban, el fuerte viento, el mar embravecido. Y esto provocó que Pedro comenzara a hundirse. Cuando Pedro aparta su mirada de Jesús, es cuando entonces comienza a hundirse y clama al Señor y le dice, sálvame, que perezco. Y el Señor extendió su mano y le levantó y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? De la misma manera, Marta se encontraba su vista, su mirada puesta en otras cosas, en los detalles, en las preocupaciones de que todo saliera bien. Y por eso le dice que estaba ¿qué? Distraída con los preparativos de la gran cena. También, mire Jesús, versículo 40. Sí, perdón, versículo 40 dice de la siguiente manera, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Qué tremendo, ¿no? Ella estaba preocupada por todos los preparativos, que todo saliera bien, que estuvieran todos los detalles en su lugar, pero que al mirar a su hermana y le pregunta al Señor, ¿no te parece justo que yo esté aquí trabajando, que yo esté aquí haciendo las cosas y que ella esté sentada a tus pies? Si uno piensa humanamente, uno dijera, sí, es injusto.
no está bien. Ella está trabajando, está haciendo las cosas mientras ella está sentada. Lo que Jesús ha enseñado cosas que se había olvidado de lo central. Se había olvidado de mantener su mirada en Jesús. Y por eso es que reclama y dice, Señor, yo estoy haciendo todo. Yo lo hago todo. No hay quien me ayude. Si hay que hacer algo, lo hago yo. Si hay que levantar un papel, siempre lo levanto yo. Si hay que lavar los baños. Marta había movido su mirada de Jesús. Por eso es que entonces Marta le hace este reclamo a Jesús, pero Jesús le responde, mire, Jesús le responde de una manera que ella pueda comprender lo que su hermana estaba haciendo. Dice mi apreciada Marta, versículo 41. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Estás tan preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Eso es lo que ha ganado tu atención, la preocupación. Te ha inquietado, por eso reclamas. Pero sigue diciendo versículo 42, hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Mire, Jesús le responde, hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Hay una sola cosa que debemos hacer. Hay una sola cosa que debemos de buscar. Hay una sola cosa en la cual debemos de poner todo nuestro empeño y toda nuestra fuerza. Pero Marta estaba preocupada. Mire lo que dice Mateo 6:25. El libro de Mateo 6:25 dice de la siguiente manera. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Jesús dice aquí, por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria. ¿Por qué? Porque estas cosas nos causan preocupación. ¿Qué voy a comer hoy? ¿Qué me voy a poner hoy? ¿Tendré un lugar donde pueda reposar hoy? ¿Qué va a suceder con mi trabajo hoy? ¿Será que el día de mañana voy a tener algo que comer? ¿Será que el día de mañana voy a tener algo para poner en la mesa para mis hijos? Jesús dice que no nos preocupemos por todas estas cosas, porque Él va a hablar de dos ejemplos y va a decir, los pájaros no siembran, no cosechan, pero su Padre que está en el cielo les da el alimento diario. Los lirios del campo no tejen, no cosen, pero ni aun Salomón con todo su esplendor
se vistió como un lirio del campo. No hará más por vosotros vuestro Padre que está en los cielos. ¡Qué tremendo! Mire lo que sigue diciendo allá al versículo 31 y 32. Así que no se preocupen por todo eso, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan los pensamientos de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Él sabe que necesitamos alimento, que necesitamos vestido. Él lo conoce. Y si nosotros hemos confiado en Dios, necesitamos entonces creer que Él es el que tiene cuidado de nosotros en estas cosas. Por eso dice, ya Él conoce todas sus necesidades. Marta estaba tan preocupada. Marta estaba tan preocupada en los detalles en aquella cena que se desenfocó. Y las preocupaciones nos desenfocan del centro de nuestra vida, que es Cristo Jesús. Los detalles de la vida nos desenfocan, nos hacen voltear la mirada hacia otro lado en lugar de mantenerlos en Jesús. Por eso es que, volviendo al pasaje allá en Lucas 10, el versículo 42, hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse, y María la ha descubierto, y nadie se la quitará. Mire, Jesús le dijo, tú estás tan preocupada en tantos detalles, en tantas cosas, que quieres hacer que todo salga bien. Y es el servir para mí está bien. Pero hay una sola cosa que es necesaria. Y tú no la has descubierto. Pero tu hermana María la ha descubierto. Y ella, como lo ha descubierto, dice, nadie se la quitará. Ella fue la que descubrió este detalle. Ahora, mirando nosotros al personaje de María, nos vamos a dar cuenta entonces que María, lo primero que sucede cuando Jesús entra a la casa, dice allí el versículo 39, dice, su hermana María se sentó a los pies del Señor. María actúa de una manera totalmente diferente. María, cuando entra Jesús, lo primero que hace es ir y sentarse a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas. María preocupada es que todo saliera bien, pero María viene y se sienta a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas. Esa era la cosa que Jesús le dijo, hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Una sola cosa vale la pena preocuparse. Y eso la tomó María. Venir a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas. Eso era lo que valía la pena. Y eso es lo que Jesús dijo, no le va a ser quitada.
vemos que el enfoque de María está en Jesús. Cuando Él entra, lo primero que hace es ir y sentarse a sus pies. Cuando Él llega a casa, lo primero es escuchar sus enseñanzas. Pero Marta está trabajando, se está preocupando por todos los detalles, que todo salga bien, pero su mirada se ha quitado de Jesús y por eso se preocupa y por eso reclama. Pero Jesús con amor dice: Marta, hay una sola cosa por la cual vale la pena preocuparse. Lo que dice Mateo 6:33, volviendo otra vez allá al libro de Mateo, donde leímos anteriormente, 6:33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Dice que busque el reino de Dios. Buscar el reino de Dios, pero dice por encima de todas las demás, por encima de todo lo demás. Necesitamos saber que hay algo que es primero, que es lo primordial y lo que debe de estar en nuestra lista de prioridades. Debe de ser el tope, el máximo, lo primero que vamos a buscar, lo primero que vamos nosotros a hacer en nuestra vida. Dice allí, preocuparse por qué vas a vestir, qué vas a comer, pero nos dice que nuestro Padre ya conoce nuestra necesidad de estas cosas y nos hace un llamado a buscar el reino de Dios y hacerlo de una manera correcta es ponerlo por encima de todas las cosas. Porque si buscamos primeramente el reino de Dios y llevamos una vida justa, dice el versículo, Él les dará todo lo que necesiten. Si buscamos como María, que se sentó a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas y aprender a cómo llevar una vida íntegra, una vida que agrade a Dios, una vida que sea luz en medio de la oscuridad. Eso es lo que María tomó. Lo primero, lo primordial para María no fue los quehaceres, las preocupaciones, los detalles. Jesús ya estaba ahí. Y lo primordial para ella era estar a sus pies y escuchar sus enseñanzas, oír lo que el maestro tenía que decir para poderlo poner por obra, practicarlo y para que cumplir sus necesidades. Hoy Dios nos está dando la oportunidad de reenfocar nuestra vida, de volver al camino antiguo, de volver al camino del Señor. Porque a veces nosotros estamos, al igual que Marta, tan preocupados
en las cosas, que nos desenfocamos de lo que verdaderamente es primordial, de lo que verdaderamente debería de ser la primera cosa en nuestras vidas, lo que verdaderamente debería de ser lo primero en nuestra lista, que es venir a los pies de Jesús, como lo hizo María, y escuchar sus enseñanzas. Yo creo que este es un buen tiempo, el cual Dios nos está dando para que podamos venir a los pies de Él, que Él sea lo primordial en nuestras vidas y que sobre todas las cosas busquemos primero su presencia, busquemos primero su rostro, nos acerquemos a Él, a escuchar sus enseñanzas para poderlas practicar y vivir una vida justa. De lo demás, Dios se va a encargar. Dios va a suplir nuestras necesidades. Nosotros quizás, como venimos de países donde sufrimos limitaciones, donde no había abundancia, donde no había la riqueza que hay aquí. Quizás el primer propósito con el que vinimos a este lugar fue de hacer riqueza, pobres, para convertirnos en ricos. Pero la realidad es que hasta el día de hoy no lo hemos podido lograr y nos hemos afanado por trabajar, nos hemos afanado por eh, buscar de alguna o de otra manera suplir para el día de mañana, pero allá en el libro de Mateo dice que cada día trae su propio afán. Así que escojamos como María venir a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas. Ojalá y que lo primero que como creyentes hagamos al despertar es venir a los pies de Jesús en oración, leyendo su palabra, porque eso es lo primordial de nuestras vidas. Pero a veces para nosotros esto es lo que dejamos al último. Si nos queda tiempo, oramos. Si nos queda tiempo, leemos la palabra. Si nos queda tiempo, hacemos la obra de Dios. Si nos queda tiempo, primero ponemos en primer lugar nuestras cosas, lo que tenemos que hacer, en lugar de ser como María, que en el momento que Jesús entró, ella de inmediato vino a sus pies, porque esa era la única cosa que era necesaria por la cual preocuparse. Lo que dice allá el versículo 41. Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Venir a los pies de Jesús es lo primordial y lo esencial que nos enseña este pasaje. Hay una sola cosa por la cual preocuparse y es estar a los pies de Jesús, escuchar sus enseñanzas, escuchar lo que Él quiere para mí, lo que Él demanda para mí. Así que ojalá durante este tiempo
en el cual nosotros nos encontramos en nuestras casas, donde estamos orando, donde estamos leyendo su palabra. Ojalá sea lo primordial en nuestras vidas, porque a veces cuando estamos fuera nos desenfocamos, al igual que Marta, estamos tan preocupados en tantas cosas que no ponemos los ojos en Él, que nos olvidamos de que Él está ahí, de que Él siempre desea tener comunión y que siempre desea que nosotros vengamos a sus pies y nosotros lo olvidamos. Este pasaje ha sido de gran bendición para mi vida y espero que tu vida pueda reenfocarse en el Señor y que ojalá Dios a través de esta palabra pueda ayudarte a que lo primero que tú busques en tu vida, en tu diario vivir, sea venir a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas. Por eso es que es importante que abramos la palabra de Dios. Por eso es que es importante que leamos la palabra de Dios, la escudriñemos, que la palabra de Dios sea el pan diario de nuestra vida. Como dijo Jesús en la tentación, tú y yo necesitamos entonces estar a los pies de Jesús. Quiero terminar con un verso que está ahí en Juan 15:5. El Evangelio de Juan, el versículo, Evangelio de Juan 15:5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separado de mí no pueden hacer nada. Sin Él no podemos hacer nada. Por eso es que es importante que el Señor siempre esté en la lista, en el tope de prioridades en nuestra vida. Que Él sea lo máximo, que no solamente digamos que Él es el Señor de nuestra vida con nuestros labios, sino que a través de nuestras acciones demostremos que Jesús es el Señor de nuestra vida, que invirtamos nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestra fuerza para estar a sus pies y hacer todo lo que Él nos dice que hagamos. María vino a sus pies, fue lo primero, y no se levantó de ahí. Y Jesús dijo, no le va a ser quitada, porque ella ha descubierto que esto es lo primordial, que esto es lo esencial, y esto es lo que va a crear en nosotros paz, gozo, lo que va a crear en nosotros comunión con el Señor, porque lo ponemos en primer lugar en nuestras vidas. Así que espero que a través de esta palabra tu vida sea edificada y que tomes la decisión de venir a los pies de Jesús diariamente en tu vida. Que toda tu vida esté a los pies de Jesús, como lo hizo María. Mire, solo quiero compartir 2 pasajes rápidamente y concluimos. Vaya al libro de Juan,
capítulo 11, versículo 32. Dice, y cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Marta salió, habló con Jesús y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Marta dice, si tú hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto. Pero en ningún momento encontramos a Marta en una acción como la que hizo María. Dice que cuando vino a su encuentro, cuando ella llegó y vio a Jesús, lo primero que hizo es que cayó a sus pies. Lo primero que hizo fue postrarse a sus pies. Luego miren lo que dice el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1 al 3. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía, Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y le secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Dice el versículo 3, María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo y lo ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. Vemos otra vez a María a los pies de Jesús. Antes de que Jesús fuera a la cruz, María derramó un costoso perfume a los pies de Jesús para ungirlo. Esta mujer era una mujer que vivía a los pies de Jesús. Ojalá tú y yo podamos vivir como esta mujer que era discípulo de Jesús y que fue dejado aquí en la palabra de Dios para que tú y yo también aprendamos a venir a los pies de Él, para escuchar su palabra, para rendirse a Él como ella se rindió cuando su hermano había muerto, y para darle honor al Señor antes de ser ungido. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de esta mujer nos enseñas que hay una sola cosa por la cual debemos preocuparnos. Una sola cosa de venir a tus pies para escuchar tus enseñanzas. Una sola cosa de poner como prioridad, Señor, tu reino. Ponerlo como el tope en nuestra lista para que sea lo primordial. Buscarte a ti, buscar las cosas que a ti te agradan. Buscar, Señor, tu reino. No buscar las cosas materiales porque ellas se van a desvanecer, ellas se van a terminar un día. Pero nuestra relación contigo, nuestra comunión contigo, durará por toda la eternidad. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a que en estos tiempos en que, Dios mío, por la situación que está afuera,
A veces nos preocupamos, Señor, porque ¿qué pasará con el día de mañana? ¿Habrá alimento? ¿Habrá vestido? ¿Habrá sustento, Señor? Dios mío, ayúdanos a confiar en ti, Señor, a hacer las cosas como tú dices en tu palabra, que pongamos primero tu reino en primer lugar, en el tope de nuestra nombre de Jesús. Necesitamos venir a los pies de Jesús cada día, cada mañana, cada instante de nuestra vida, Señor, porque necesitamos aprender a vivir como Él vivió, a servir como Él sirvió, a ser luz como Él fue luz. Necesitamos cada mañana sentarnos a los pies de Jesús para oír sus palabras. Ayúdanos, Señor, a no desenfocar nuestra mirada, a no, Padre, perdernos en las preocupaciones de esta vida, sino que podamos, Señor, enfocarnos en ti para que tú seas el centro de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, toca la vida de cada hermano, cada hermana, Señor, ahí en sus casas donde están oyendo este mensaje. Bendice sus vidas, Señor, fortalécelos. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús te doy gracias por ellos. Gracias por la obra que tú haces cada día en nosotros. Gracias porque tú vas con nosotros, caminas con nosotros. Padre, oramos por esta situación que está aconteciendo, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, toca las vidas allá afuera, Señor. Vidas que, Dios mío, están afligidas, están, Señor, oh, con tantas preocupaciones en ellos, que sea el momento, Señor, que ellos te puedan conocer. En el nombre de Jesús, Señor, bendice esta nación, bendice los presidentes, el presidente, bendice, Señor, los gobernadores, bendice, Señor, a cada uno de los que están en eminencia, Señor. Dale sabiduría, entendimiento, Padre, para que puedan ellos llevar a Dios mío, esta nación en medio de esta adversidad. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, por el personal médico que está luchando, Señor, día con día con esta enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús, fortalece sus vidas, guárdalos, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por mis hermanos que están ahí y tienen necesidad. Padre, fortalécelos, Señor. Si están enfermos, pon tu mano sanadora. Que tu nombre, Señor, sea glorificado en sus vidas. Padre, para la gloria de tu santo nombre, en el nombre de Jesús, en tus manos, Señor, están nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.